el ser humano invierte o gasta durmiendo. Me quedé realmente sorprendido porque según la longevidad de los seres humanos hoy en día, promedio, se calcula que una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Es decir, entre 20 y 25 años de nuestra vida estamos durmiendo. ¿Qué te parece? Entre 20 y 25 años, la mayoría de nosotros vamos a estar durmiendo. Y me llamó tanto la atención decir, madre mía, 25, 23, 24, 22 años de nuestra vida durmiendo, no haciendo, entre comillas, nada, me impactó muchísimo. Y eso me motivó a ver en la Biblia los sueños, pero no los sueños de soñar, sino personas que se echaban a dormir y mientras durmieron, cosas sucedieron a su alrededor. Y me llamó la atención que ya desde el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, se nos habla de un profundo sueño que el primer ser humano experimentó. Leamos en Génesis 2:21, por favor. Un versículo muy interesante donde aparece una palabra muy importante en la Biblia, que es la palabra hebrea tardemá. La palabra tardemá no es dormir de una forma ligera, que cualquier cosa te despierta, sino tiene que ver con un sueño muy profundo, donde no te enteras de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Esta palabra tardemá, que habla acerca de un sueño profundo, no solamente se refiere al aspecto físico, sino que también, como vamos a ver después en el libro de Isaías, hay personas que espiritualmente hablando están totalmente dormidos. Aunque los veas con los ojos abiertos, comen, hablan, viajan, etcétera, espiritualmente hablando tienen el alma adormecida y por eso no se enteran de muchas cosas que pasan en su vida. Génesis 2:21 dice que entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el versículo siguiente dice, en el 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. En nuestra Biblia, en la versión, digamos, Reina Valera, que es la que la mayoría de la gente usa, dice que Dios hizo, con lo que le quitó al hombre, Dios hizo algo. Realmente la palabra viene del verbo baná, que significa construir o edificar. Ya sé que es muy fuerte, suena muy fuerte que Dios construyó, que Dios edificó a una mujer, pero realmente eso es lo que dice el texto original hebreo. Más que hacer, que es otro verbo, la azot, el verbo baná tiene que ver con edificar, con construir incluso edificios y templos y moradas. Y me llama muchísimo la atención que este profundo sueño, quien lo produjo en el hombre fue Dios, el Creador. Dice la Biblia que el hombre se sentía solo, no había hallado ayuda idónea. Tuvo la responsabilidad de ponerle nombre a los animales, a los pájaros, a los reptiles, etc. Pero después de dedicarse a esa ardua tarea, no encontró ayuda idónea para él. Entonces lo que Dios hace es proveerle al hombre la ayuda idónea, pero mientras él está durmiendo, Dios edifica, Dios construye a su compañera, a Eva, que la extrajo de él mismo. Y mucho tiempo después, siglos más tarde, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla acerca de que Él va a tener también una esposa, también se le llama a veces la novia, me refiero a la iglesia, Él no habla de crear, sino habla también de edificar, habla de construir. Hay una gran diferencia entre crear y entre edificar o construir. La obra creadora de Dios fue instantánea. No era algo que era un producto de un largo proceso. Dijo Dios, sea la luz, y fuera luz. Es decir, la obra creadora de Dios fue instantánea. Sin embargo, edificar no es algo instantáneo, lleva tiempo.
Hay que darle forma, hay que invertir tiempo, dinero, energía, etc. Y por eso cuando Él habla de la amada, cuando Él habla de la novia o de la esposa, que es la iglesia, Él no habla de crear, que es algo así, instantáneo, sino habla de un proceso largo y arduo que consiste en edificar, en construir algo que lleva tiempo. Y estamos hablando de nosotros, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Me llama muchísimo la atención que mientras Dios estaba trabajando, mientras Dios estaba haciendo algo muy importante para la vida del hombre, este estaba dormido. Dios le enseña a este hombre cosas muy interesantes, pero creo que una de las más importantes que podemos ver en este pasaje, en este acto de construir, de edificar la compañía idónea para el hombre no toma parte activa. El hombre no propone, el hombre no sugiere, el hombre no se queja, sino que él entra en un profundo sueño, repito, producido por Dios, para que no moleste a Dios en lo que está haciendo. En otras palabras, el hombre tuvo que aprender a confiar de que lo que Dios estaba haciendo iba a satisfacer sus necesidades más íntimas y profundas, y no iba a tener que objetar nada en contra de lo que Dios acababa de hacer o de construir. Igual manera tenemos que tener nosotros esa actitud, queridos hermanos. Aunque a veces parezca que Dios no está haciendo nada con la vida de tu hijo, con tu esposa, con tu marido, en tu vida personal, íntima, no significa de que Dios esté de brazos cruzados sin hacer nada. Dios no para de hacer cosas, por decirlo de alguna manera. Todas las oraciones que cada día suben a su presencia, son millones y millones de oraciones que suben cada día ante su trono. Dios toma muy buena nota de ellas, pero a veces responde de una forma inmediata y otras veces se toma, digamos, un tiempo en responder, en suplir, en proveer cada una de nuestras necesidades. Pero no significa de que Dios no esté haciendo nada. Dios está haciendo todo lo necesario y preparando todo lo necesario para que tu vida y la mía sea una vida plena, una vida bendecida y una vida de completa satisfacción. Él, cuando vino personalmente, cuando vino a este mundo, Él dijo: yo he venido para darte a ti específicamente, hijo, hija mía, vida. Pero no un tipo de vida mediocre, no un tipo de vida rutinaria y monótona, sin sentido, sin propósito, sino una vida en abundancia, una calidad de vida, de tal manera que aunque tal vez no tengas la mejor casa y no tengas la mejor ropa y no tengas esto y no tengas aquello, interiormente tú puedes tener la satisfacción de que mi Dios está tratándome mejor de lo que yo merezco y me está dando todo aquello que mi vida necesita para poder vivir tranquilo y con la paz y la bendición del Señor. Amén, hermanos. Ese sueño profundo que Dios permitió que Adán experimentara, en cierto sentido, Él lo traslada al mundo espiritual. Cuando a través de la pluma del profeta Isaías dice que su pueblo, en ese momento era el pueblo de Israel, por su desobediencia, por su rebeldía, por su rechazo a la palabra, por no querer someterse a la voluntad de Dios, experimentaría por un tiempo, no siempre, pero por un tiempo, su pueblo experimentaría ese sueño profundo, ese sopor espiritual, esa especie de estar como anestesiado y no enterarte de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y en Isaías capítulo 29, el versículo 10, habla muy claramente acerca de cómo una persona no solamente puede dormir como un tronco, como se suele decir habitualmente, sino que hay personas que no son conscientes, pero espiritualmente hablando, están dormidos. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y ahí aparece otra vez la palabra de Génesis, tardemá, sueño profundo. Y ahí dice espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Así se llamaba también a los profetas en aquel tiempo. Porque el Señor derramó sobre vosotros ese espíritu de sueño. Seguimos. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren: lee esto ahora, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor:
porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Dios encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Así como Adán entró en un profundo sueño y mientras Adán dormía, Dios estaba haciendo cosas tremendamente importantes que cambiarían su vida y la vida de todos los seres humanos, evidentemente. Espiritualmente hablando, el pueblo de Israel entraría en una etapa de largo y profundo sueño espiritual, donde no podrían percibir las realidades del Evangelio. El apóstol Pablo va mucho más allá y dice que lo que les pasó fue algo muy parecido a lo que les pasó al pueblo de Israel cuando vieron que Moisés bajaba del monte Sinaí con un brillo, con un resplandor en su rostro tremendo que impactaba y molestaba a los que le veían, y dice que él tuvo que llevar durante 40 años, por si no se habían dado cuenta, un velo sobre su rostro, para no molestar con su brillo, con la gloria de Dios a los demás. Y el apóstol Pablo, utilizando ese símil, dice que ese velo les quedó en el corazón. Y por eso leen y no entienden y no comprenden, como dice el profeta Isaías, que llegaría un momento en el que leerían y no entenderían. Y estarían como ciegos, estarían como dormidos espiritualmente hablando por un tiempo, mientras Dios está haciendo cosas muy interesantes en otras naciones y en otros pueblos, hasta que nuevamente dice la Biblia que cuando el velo les sea quitado es cuando ellos van a reconocer que el verdadero Mesías era al que crucificaron. Y cuando se conviertan a Cristo, el velo, dice, les será quitado y podrán entender y podrán ver lo que hoy en día leyendo lo leen, pero no lo entienden. Así que cuidado con el tema del sueño espiritual, porque es tan real como el sueño que experimentó Adán en el jardín del Edén. De ahí que el apóstol Pablo le diga a los romanos en una de sus cartas a ellos, le dice, es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos dicen amén? No estés dormido, por favor, espiritualmente hablando. Espabilate, despierta. Abre tus ojos a la realidad de lo que estás leyendo para que puedas interpretar, para que puedas entender, para que puedas leer lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y no entres en esa dinámica del mundo de quejarnos, de lamentarnos, de echarle la culpa a esto o aquello, a este o al otro, sino que puedas entender qué es lo que el Señor está haciendo. Dice la Biblia que el hombre espiritual puede discernir y entender las cosas del Espíritu, pero el hombre carnal ni las ve, ni las entiende, ni las puede interpretar, porque para él incluso son locura. Gracias a Dios que Dios un día abrió nuestros ojos y pudimos despertarnos a la realidad de que esta vida no solamente es lo que tenemos, sino también lo que podemos llegar a ser con la ayuda y con la bendición del Señor. Amén, hermanos. En el mismo libro del Génesis hay un hombre que a mí me llama mucho la atención su vida, porque es un hombre que lo encontramos desde que nace, bueno, desde antes de su nacimiento ya la Biblia está hablando de él y nos habla incluso de cómo murió, dónde lo enterraron, etcétera, etcétera. Génesis capítulo 28, del versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios así: salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Harán, una barbaridad de kilómetros caminando. Y llegó a un cierto lugar, y allí durmió porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, no solamente quedó dormido, sino que además tuvo un sueño. Y he aquí él vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. No es que bajaban y subían, no, es al revés. Subían y bajaban. Verso 14. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente,
al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Tremendas promesas que Dios le está dando a este hombre. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y fíjate lo que dice aquí. Jacob hizo un voto. Nadie le dijo que hiciera ese voto, pero él lo hace voluntariamente. Y dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es tremendamente interesante esta conversación, este sueño que este hombre tiene. Él está huyendo de su hermano. Aquí hay un problema familiar terrible. Él es hermano gemelo de otro llamado Esaú, cuyo aspecto físico y espiritual es completamente diferente a él. Dice la Biblia que Esaú era un hombre inquieto, todo velludo de arriba abajo, era un cazador. Todo lo contrario a lo que era Jacob. Dice que era un hombre quieto, que meditaba, que pensaba, no era tan activo como su hermano, era lampiño, era completamente diferente, como el sol y la luna, como la carne y el espíritu, en cierto sentido. Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, pero tan diferente el uno del otro. Ya desde el vientre de su madre estaban peleando. Dice que este Jacob tenía trabado, de ahí que su primera letra en hebreo es la yod, que es con un gancho, lo tenía enganchado. Por eso le llamaron así, Jacob. Lo tenía enganchado del calcañar a su hermano. Quería salir el primero, ¿verdad? Porque él entró el primero, aunque después salió el último, porque el que entra primero sale el último y el último sale el primero. Pero la Biblia nos enseña que nunca fue posible la paz entre ambos. Buscaban la bendición, buscaban el apoyo del padre. El padre, su padre Isaac, que perdió prácticamente, el pobrecito, todos los sentidos, quedó ciego, fue engañado por su propio hijo, haciéndose pasar por Esaú, recibe la bendición espiritual del padre. Cuando su hermano se entera, lo quiere matar, su madre prepara todo para que huya a la casa de sus familiares. Por más de 20 años se tiene que alejar de la casa del padre. Es una vida muy dura, la vida de Jacob es muy dura. De hecho, él, cuando ya tiene más de 140 años, el faraón de Egipto le pregunta mirándole a la cara y le dice: ¿cuántos años tienes? Y Jacob le dice al faraón: pocos y malos. Así definió su vida. Tengo pocos años, 140 y pico, y malos. Se parece mucho la vida de Jacob a la vida de uno de sus hijos. Los dos tuvieron problemas en la familia con sus hermanos, el padre y José. Los dos viven en Egipto. Los dos mueren en Egipto, y ninguno de los dos, ni el padre ni el hijo, son enterrados en Egipto, sino que son enterrados en la tierra prometida. Uno en un sitio y otro en otro. Me llama muchísimo la atención que este hombre, huyendo de los problemas con su hermano, el Señor lo detiene en el camino y, aprovechando que está durmiendo, le da un sueño. Y en ese sueño el Señor se revela su vida y le muestra una escalera a través de la cual suben y bajan ángeles. Y en aquel lugar él se da cuenta de que él tiene que vivir muy cerca de Dios, porque Dios quiere vivir muy cerca de él. Y allí él hace una serie de promesas, y allí él hace una serie de votos, y allí él introduce una palabra que hasta ese momento era una palabra que solamente la había utilizado
su abuelo Abraham cuando volvía de una guerra diciendo que le iba a dar los diezmos a no sé quién, ¿verdad? Y es muy interesante ver cómo en ese sueño Jacob va preparado para lo que le espera en el futuro. Una de las formas como Dios tiene, una de las maneras como Dios nos puede revelar su voluntad en nuestra vida es a través de los sueños. Porque hay personas que están siempre tan ocupadas, que si el trabajo, que si los estudios, que si los niños, que si esto, que si aquello, que el único momento que tienen para estar tranquilos es mientras duermen, y a veces ni eso. Y hay personas que podían haber sido más bendecidas de lo que han sido, pero ya digo, siempre tienen cosas que hacer, están tan ocupados que incluso he conocido gente que me dice, es que no tengo tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y hay gente que vive con una velocidad que se olvidan de que la vida es muy corta. Y en ese periodo muy corto de tiempo es cuando tienes que captar el plan, el proyecto, el propósito de Dios para tu vida, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida y no la tuya, y no perder el tiempo ni la vida. Y el Señor preparó a Jacob y le dijo, yo quiero ser tu Dios, yo quiero estar contigo, yo quiero bendecirte, quiero darte la tierra de Canaán a ti y a tu descendencia, quiero bendecir tus descendientes, quiero ser tu Dios. Y él entiende que Dios va en serio con él. Ahora, esto que para nosotros es algo tan normal, para muchas personas hoy en día no lo captan. ¿Por qué? Porque aunque no vivimos bajo la presión del imperio de los griegos, que ya en su día ellos tuvieron su tiempo y su gloria y su imperio, esa filosofía de vida griega todavía impera en nuestra sociedad. Los griegos no eran ateos, los griegos eran creyentes y muchos de ellos, incluso muchos de sus grandes filósofos, creían en Dios. Pero cuidado, ojo, creían en Dios como el Dios creador, como el Dios que dictó una serie de leyes, las leyes de la naturaleza, de la gravedad, de la física, etc. Y una vez que todo fue creado, Dios se limpió las manos y ahí te quedas. Eran creyentes, pero creían que Dios no intervenía ni para bien ni para mal en la vida de los seres humanos. Ni siquiera el hombre podía optar por tener comunión con Dios, pero eso es rotundamente falso. Porque en este sueño que tiene Jacob vemos que Dios es un Dios personal, que quiere hablarte, que quiere ayudarte, que quiere suplir tus necesidades, que quiere cuidarte en el camino de la vida, que no quiere que te sientas solo, incomprendido, deprimido, amargado, sino más bien todo lo contrario. Que quiere restaurar tu vida, que quiere restaurar tu familia, que puede sanar tus enfermedades, que puede proveerte trabajo, etcétera, etcétera. No es un Dios frío, lejano y distante, sino es un Dios que se hace hombre, un Dios que se acerca a tu necesidad, que te comprende, porque todo lo que podamos experimentar en nuestra vida ya Él lo experimentó antes que tú y yo naciéramos. Y Jacob tiene que entender que aunque está huyendo de su hermano, porque su hermano lo quiere matar, y aunque se puede sentir culpable en lo más profundo de su corazón porque acaba de engañar a su propio padre, diciendo que era Esaú cuando realmente no lo era, él va a tener que aprender a base de palos. Sí, así es, hermano, a base de golpes. Él va a tener que ir rebajando la velocidad y llegar a un punto en el que tienes que pararte y darte cuenta de que a veces por ir demasiado rápido no escuchas la voz de Dios ni el propósito de Dios para tu vida. Él hace un voto y le promete a Dios, si tú me bendices, si tú me das pan, si tú me das comida, si me das alimentos, si verdaderamente tú estás conmigo, tú serás mi Dios todos los días de mi vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no te ha suplido el Señor tus necesidades en más de una ocasión? ¿No te ha sanado, no te ha bendecido, no te ha dado alimento, no te ha dado hijos, no te ha dado un matrimonio, no te ha dado familia, no te ha dado tanto? Entonces, ¿por qué algunos todavía no quieren hacer de Dios el Dios de ellos personal? Que Dios nos ayude a despertarnos del sueño y a darnos cuenta de que cuando el Señor te bendice es la señal de que Él quiere bendecir más tu vida, usar tu vida y tiene propósitos claros y definidos para ti. ¿Cuántos lo creen? Hay otro hombre que se quedó dormido y por poco en ese sueño pierde la vida. No tiene nada que ver con los patriarcas. Es un rey. El primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 26. No voy a leer todo el capítulo porque es muy extenso, pero solamente les relato algo para posicionarlos en el tiempo y en la historia. Saúl, el primer rey de Israel, está mal consigo mismo. Saúl es una persona amargada.
Cuidado, porque la amargura es una enfermedad terrible que termina secándote los huesos, el alma y robándote el gozo del Señor en tu vida. Saúl era un amargado, pero porque él optó por el camino de la desobediencia, porque él eligió vivir a su manera, y las consecuencias, amigos, de nuestras acciones tarde o temprano las experimentamos. La Biblia nos enseña que se obsesionó con una persona, con David. Quería matarlo, quería eliminarlo, quería borrarlo de la faz de la tierra. Gastó tiempo, dinero, energía, movilizó tropas, hizo todo lo que pudo por matar y destruir a David. Gracias a Dios, el Señor siempre protegió a David y no permitió que éste lo matara. Pero lo pasó mal durante años, huyendo de cueva en cueva, de montaña en montaña, escondiéndose de Saúl. Y dice la Biblia que un día Saúl estaba en un valle durmiendo con sus soldados, descansando para, en cuanto se levantara, ir a buscar y matar a David. Era la costumbre que el rey durmiera en el centro del campamento y alrededor del rey acamparan todos los soldados, como una especie de círculos concéntricos, para que me entendáis. Si alguien entraba al campamento y rompía el primer círculo de protección, se encontraba con el segundo y con el tercer anillo, y así era muy difícil llegar a la vida del rey. Pero algo pasó ese día que todo el mundo quedó dormido, incluso la guardia personal del rey Saúl. David desde la montaña observa al rey durmiendo en el centro del campamento. Sigilosamente, imagínense la escena, baja de las montañas y se adentra dentro del campamento, una auténtica locura. Cualquiera que lo vea se le va a levantar contra él y matarlo. Pero algo pasó ese día que todo el mundo estaba profundamente dormido. Saúl está en medio del campamento, David se adentra, le coge la lanza, puede matarlo, puede clavarlo contra el suelo en ese momento, pero no lo hace, se marcha, y cuando está otra vez lejos en la montaña comienza a gritar: Saúl, Saúl, Abner, el general de la guardia personal del rey, y le dice: eres digno de muerte, tenías que proteger la vida de tu rey y no lo has hecho, y tengo aquí en la mano la lanza del rey. Podían mandarte a matar porque no has cuidado la vida de tu rey. Sin embargo, yo, que lo podía haber hecho, tampoco lo he hecho. Y es entonces cuando, en esas lágrimas de cocodrilo que de vez en cuando brotaban de las mejillas del rey Saúl, dice: hijo mío, David, cuidado, porque el que lloraba hoy, mañana se levantaba otra vez en pie de guerra para buscarte. Pero lo que quiero destacar, creo en la literalidad de todos estos pasajes. No son parábolas, no son profecías, no son promesas. Estoy ceñido totalmente a la literalidad de los pasajes, porque si dice la Biblia que durmieron, durmieron. No es que durmieron pero no durmieron. Pero sí quiero extraer de este sueño del rey Saúl algo muy importante. No pongas tu vida en las manos de nadie, sino solamente en las manos de Dios. Cientos de soldados tenían que proteger la vida de Saúl, no lo hicieron. Saúl estaba allí durmiendo tranquilo porque él creía que los que estaban a su alrededor lo iban a cuidar. Nada más lejos de la realidad. No hay nada peor que poner tu vida en las manos de algo o de alguien que en el fondo no te va a cuidar como tú mismo o el Señor tu Dios, si Él es realmente el Señor tu Dios, te puede cuidar. No deposites tu vida, no deposites tu confianza en los demás excesivamente, creyendo que los demás van a cuidar de tu vida. Nadie va a cuidar de tu vida mejor que tú. El responsable de tu vida no es fulano ni mengano, el responsable de tu vida eres tú mismo, querido. Saúl estaba dormido porque pensaba que sus soldados y sus generales le iban a proteger. No, señor, no, señor. Por muchos soldados que tuviera, el único que puede proteger nuestra vida es el Señor. Nosotros no tenemos que irnos con un montón de soldados alrededor de nuestra cama a dormir, porque nosotros los creyentes tenemos promesas de parte del Señor que nos dan paz aun cuando cerramos los ojos y no vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero como confiamos tanto en nuestro Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado, decía el salmista. Y porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Así que podemos dormir tranquilos y seguros, no porque hemos depositado nuestra confianza en el Bitcoin. No saben lo que es eso, ¿no?
Mejor. No porque hemos depositado nuestra confianza en la bolsa e invertido en valores, en bonos del Estado, y mañana voy a ver si han subido o han bajado. No pongo mi confianza en los hombres, no pongo mi confianza en los horóscopos, no pongo mi confianza en los brujos, pongo mi confianza en el Señor mi Dios, porque yo sé que Él nunca me va a fallar y nunca me va a abandonar, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Encontré en la Biblia a un hombre que se le fue el sueño. Esa noche padeció lo que se llama insomnio, ¿no? Tiene que ser terrible querer dormir y no poder. Pero en el libro de Daniel hay otro rey que hizo durante el día algo malo y no podía dormir durante la noche. No quiero decir que todos los que no pueden dormir durante la noche es que han hecho algo malo durante el día. No quiero decir eso, pero muchas veces durante la noche, en algunos casos, tal vez no se puede dormir tranquilamente porque durante el día has hecho, has tocado, has visto, has deseado, has anhelado cosas que durante la noche te pasan facturas. Cuando estamos despiertos durante el día, nuestro consciente está despierto, en pleno funcionamiento. Durante la noche, nuestro subconsciente se levanta y te pasa factura de todas las imágenes, de todas las conversaciones, de toda la música, de todos los lugares, de todas las llamadas, de todos los WhatsApp, de todas las cosas que has visto, deseado y querido, y te pasan factura. Y en el caso del rey Darío, en el libro de Daniel capítulo 6, del 14 al 24, se le fue el sueño porque durante el día se dejó engañar, se dejó manipular y firmó un edicto que la historia cuenta lo siguiente. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Te das cuenta? Se sentía mal por lo que había firmado. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en esa noche entre leones durmió mejor Daniel que Darío en el palacio. Qué maravilla tuvo que hacer dormir encima de leones, apoyado en esas melenas. Ese es un sueño que no sé si alguna vez veré cumplido. Dormir abrazado a un león. Tiene que ser una gozada, aunque a lo mejor huele fuerte, pero así me levanto oliendo a león por la mañana, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Hizo algo malo durante el día, por la noche no podía dormir. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No hagas cosas durante el día que luego a la noche te roben el sueño. Procura hacer las cosas decentemente y con orden para que cuando te vayas a la cama en paz, puedas dormir en paz.
Si tu vida ha sido si ese día tu vida ha sido un día de guerra, es muy difícil que a la noche tengas paz. Si vives en paz, vivirás en paz y dormirás en paz. Si vives en guerra, vivirás en guerra y dormirás en guerra. Me llamó mucho la atención el sueño de Daniel. Pero vámonos al Nuevo Testamento, porque también me encuentro a Cristo dormido. Qué lindo, ¿no? Qué humano presentan los evangelios al Señor Jesucristo. No lo ves siempre despierto, nunca tiene sueño, nunca tiene hambre, nunca tiene sed, nunca tiene frío, siempre tiene los ojos abiertos, no parpadea. Sino lo ves tan humano que se queda rendido de sueño profundo, como Adán. Pero mira por qué. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, del versículo 33 en adelante, 23 en adelante, dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo podía dormir el Señor Jesucristo en medio de una tempestad tan enorme? Señor Jesucristo era la paz personificada. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo podemos tener paz, pero Él era la paz personificada. Nunca perdió la paz, nunca se puso nervioso, nunca se preocupó. Él sabía perfectamente que su vida estaba totalmente cuidada y protegida por su Padre. Conocía las Escrituras perfectamente. Mira, cuando uno conoce las Sagradas Escrituras y al Dios de las Escrituras, pase lo que pase, tú tienes una tranquilidad y una paz en medio de la tormenta que no te puedes ni imaginar. El Señor Jesucristo sabía perfectamente que Él, como Mesías que era, no moriría ahogado en las aguas del mar de Genesaret. Él sabía perfectamente por las profecías del Antiguo Testamento que Él moriría crucificado entre dos malhechores en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, como Él sabía perfectamente su destino y conocía perfectamente las Escrituras que hablaban de Él, de su vida, de su muerte, de su resurrección, etcétera, etcétera, Él podía estar totalmente dormido, profundamente dormido, porque aunque entrara agua en la barca, probablemente, y yo estoy tratando de aprenderme el Salmo 91 de memoria en hebreo, cuando dice la Biblia que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Algunos dicen que ese salmo es un salmo 100% mesiánico. No lo sé, porque ni siquiera se conoce el autor del Salmo 91. Y algunos comentaristas no saben si es un salmo escrito a un hombre, escrito a un pueblo, escrito al Mesías. Da igual. Lo que está bien claro es que cuando el Señor permita, porque a veces lo permite, y no tiene por qué pedirme permiso ni perdón, que pasemos por algún tipo de tribulación o angustia o tormenta, podemos tener paz en la tormenta, porque el Señor Jesucristo durmió en medio de la tormenta, porque Él conocía las Escrituras y sabía que las Escrituras lo iban a proteger hasta el momento cumbre de su vida, cuando moriría en el monte Moriah. ¿Cuántos dicen amén? Así que el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento experimental del Dios de las Escrituras produce paz en nuestro corazón, y podemos estar tranquilos, dormidos en medio de una tormenta. Pero los discípulos también se quedaron dormidos, pero no precisamente por paz. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, los encontramos dormidos cuando no tenían que haberse quedado dormidos. Se les había pedido un encargo muy importante. La historia de la humanidad estaba a punto de cambiar radicalmente. Y es la primera vez que el Señor Jesucristo se dirige a 3 de sus discípulos, Mateo capítulo 26, verso 36, y les pide algo que hagan por Él y no lo cumplen. Jesús entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, donde se prensa la aceituna. Y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor pidiendo apoyo. No me dejen solo esta noche. Velen, oren conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. La caña que les daba el Señor a los discípulos durante el día era terrible, estaban los pobres agotados. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En el momento más importante de la vida del Señor Jesucristo y de la historia de la humanidad, se quedan dormidos 3 de sus discípulos. ¿Y nosotros nos hubiéramos quedado dormidos o despiertos aquella noche, hermanos? Porque es fácil hablar, ¿no? Fíjate tú, estos vagos que se quedaron dormidos, que no fueron capaces de orar y de velar con el Señor. Pero ¿y tú y yo? Qué fácil es hablar mal de los demás, ¿verdad? Pero mirarnos el ombligo, qué difícil resulta, ¿no? Siempre la culpa la tienen los demás. Cuando no es el diablo, es Dios. Cuando no es esta iglesia, es la otra. Cuando no es el pastor este, es el de la esquina. Siempre la culpa la tiene o el hijo, el padre, la nuera, el suegro. Siempre la tiene alguien, cualquiera, menos tú. Pero ¿y nosotros, queridos hermanos? ¿Nos hubiéramos quedado dormidos o nos hubiéramos quedado toda la noche orando y velando con el Señor, sabiendo que en cuestión de minutos lo iban a llevar y su vida iba a ser completamente masacrada y posteriormente clavado en una cruz? A mí me llama mucho la atención, y creo que ya lo he dicho en otras ocasiones y lo sabéis, que días más tarde, concretamente 72 horas más tarde, a estos discípulos, a los mismos, se los encuentra pescando en el mar de Galilea. Y el Señor se presenta temprano en la mañana y desde la orilla les dice: ¿habéis pescado algo? Y la respuesta es impresionante. Le dicen: toda la noche hemos intentado pescar algo, pero no hemos pescado nada. Oye, qué curioso, ¿no? ¿Toda la noche? ¿Habéis estado remando por aquí, remando por allá? Echa la red a un lado, echa la red a otro lado. ¿Toda la noche sin dormir? ¿Al final para nada? Porque no habéis pescado nada y hace 3 días os pedí una hora solamente para que orarais conmigo y os atrapó y os venció el sueño. Qué curioso que a veces para las cosas del Señor nos cansamos, no tenemos tiempo, nos quedamos dormidos, pero luego después para nuestras cosas tenemos todo el tiempo del mundo. No nos cansa ver una película de 4 horas, hay algunas que duran más, también sé que hay otras que duran menos. No nos cansan los deportes, el gimnasio, todo lo que podemos hacer en la vida. En esta vida hay entretenimientos y juguetes para todos los gustos. Pero luego para las cosas del Señor nos cansamos, nos fatigamos, no tenemos tiempo, no puedo, me duele aquí, me duele allá. Se nos viene la artrosis, la viruela, la toferina, la pulmonía, todo nos viene de golpe, pero cuando son para nuestras cosas no hay ningún problema. Eso le pasó a los discípulos. Se quedaron dormidos, pero no de paz, sino de cansancio. Se quedaron dormidos porque no fueron capaces de orar con el Señor una hora. Y el Señor se lo reprocha y se lo echa en cara. ¿No habéis sido capaces de dormir conmigo una hora? Oye, si estás sentado y te entra sueño, ponte de pie. Si te quedas dormido de pie, ponte a caminar. Si no, vete al baño y mójate la cara. Tómate 2 cafés o una cafetera entera. Pero no permitas nunca que el cansancio físico sea un impedimento para tu función espiritual en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque mañana, cuando te levantes por la mañana, lunes, y tengas sueño y estés cansado, vas a tener que ir a trabajar, te guste o no te guste.
O mañana cuando vayas a trabajar vas a ir saltando y brincando y cantando coros por la calle. Seguramente vas a ir, a lo mejor no con muchas ganas, pero vas a tener que ir. Pues para el Señor tenemos que tener la misma predisposición y la misma diligencia que tenemos para nuestros asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con un sueño de un chico que se quedó dormido en el culto. A veces se ha quedado algún hermano o alguna hermana traspuesto en el culto, ¿sabes? Yo siempre le digo a los que se quedan dormidos en el culto, no se preocupe, no pasa nada, no se preocupe. Solamente le pido el favor que no ronque. Pero que no ronque para que no despierte al otro que también está durmiendo, más que nada. En el libro de los Hechos se relatan dos personas que dormían. Uno era Pedro en la cárcel, que ustedes saben que estaba durmiendo profundamente porque en ese momento estaba totalmente en las manos del Señor, rodeado de soldados, pero con la paz del Señor. Dios lo despierta, lo saca de la cárcel. Pero el sueño de Eutico, como así se llamaba este joven, está en Hechos capítulo 20, del versículo 7 en adelante. Presten atención, por si acaso algún día pasa aquí, sobre todo los que están arriba en el balcón. El primer día de la semana, hoy es el primer día de la semana, ¿sí o no? El domingo es el primer día de la semana. Si el sábado es el séptimo y la semana tiene 7 días, pues el domingo es el primer día de la semana. Estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No se preocupen. No soy Pablo. Y además mañana no salgo de viaje. La que sale es mi suegra y Elena. Y Sonia. El jueves, ¿no? Podemos estar entonces de culto hasta el jueves. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Sería el mismo aposento alto de Hechos capítulo 2? Bueno, déjenlo ahí. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. ¿A quién se le ocurre? Rendido de un sueño profundo, otro sueño profundo más, como el de Adán en el jardín del Edén. Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Alguien se puede quedar dormido en la iglesia y se puede caer al suelo y matarse, pero la última parte no estoy seguro de poder hacerla, de orar sobre él y despertarlo, así que ándese con ojo. La cuestión está en que éste se quedó dormido en la iglesia. Y he guardado este último ejemplo para el final, no por ser el menos importante, sino porque éste se quedó dormido en el culto. Escuchando la palabra de Dios se quedó dormido. Y saben que a veces como pastor, a veces he tenido la sensación mientras predico de llegar a pasar por mi pensamiento, por mi mente, que pueda haber gente dentro del culto y de la iglesia escuchando la palabra y estar dormidos espiritualmente hablando. A este le pasó. No valoró el hecho de que estaba Pablo ese día predicando la palabra. Nunca más lo volvería a escuchar. Pablo al día siguiente salió de viaje y probablemente nunca más volvió a ese lugar. Pero se quedó dormido dentro del culto, dentro de lo que llamaríamos hoy la iglesia. Y se quedó dormido, se cayó y al caerse se mató. Fíjense el proceso. Se quedó dormido. El que se queda dormido termina cayendo y tropezando, porque no estás centrado en las cosas del Señor y vas a caer tarde o temprano, porque no estás con los ojos abiertos, porque estás atontado, porque estás dormido, te vas a caer y puede ser que te caigas con herida
incurable o con herida de muerte, como aquel que dice la Biblia que cuando era niño alguien salió corriendo con él en brazos, se le cayó. No murió, pero quedó lisiado de los pies para toda la vida. Por una caída que tuvo, que quedó marcado para toda la vida. Y hablo de Mefiboset, el nieto del primer rey de Israel, el hijo de Jonatán, ¿se acuerdan? Cayó y quedó lisiado, quedó mal de los pies, y aunque vivió toda la vida comiendo a la mesa del rey David, pero todo el mundo cuando lo veía caminar o cuando le observaban las piernas decían: mira, esto fue por una caída que tuvo cuando era niño. Este no se cayó y quedó herido, este se cayó y se mató. Y pueden ocurrir esas dos cosas, que por no estar centrado en las cosas del Señor te quedes dormido y pasen las bendiciones y pasen las oportunidades delante de tus narices, y puede ser que caigas y te mates o quedes herido para toda la vida. ¿Y qué necesidad hay de estar durmiendo cuando no es tiempo de dormir, sino es tiempo de despertar del sueño? Porque el Señor viene pronto y viene a buscar una iglesia que está despierta, que está espabilada, que está atenta, que está orando, que está velando, no como la lectura que se leyó esta tarde de las famosas 10 vírgenes. Que ya sé que no es una costumbre que nosotros tenemos, porque nosotros los seres humanos somos tan originales que hasta en las bodas, en las ceremonias, lo hacemos al revés de la Biblia. Es el novio el que tiene que esperar a la novia y que la novia aparezca cuando le dé la gana a la señora. Como a veces ocurre, y dice: bueno, ¿va a venir o no va a venir? Un día casé a una persona y la novia tardaba tanto que le dije al novio: querido, yo creo que esto termina aquí, porque ya está bien, menos mal que la señora apareció. Pero en la Biblia no era la novia, no era el novio el que esperaba a la novia. Porque en la Biblia no es el novio el que espera, es la novia, la iglesia, la que espera el retorno del amado, y no al revés. Y por eso en las bodas en Israel, pues es al revés que como lo hacemos en el mundo cristiano occidental. Pero dice la Biblia que se quedaron dormidas 5 de ellas. La proporción es muy alta: 50% del grupo dormido, 50% del grupo despierto esperando al novio. Y porque se quedaron sin aceite, no tuvieron visión de futuro, creían que era algo inmediato y no se prepararon para esperar un tiempo. Y nosotros tenemos que estar velando y orando, porque hemos esperado, nos hemos mantenido, gracias al Señor, hasta el día de hoy, pero hay que prepararse más y hay que orar más y hay que renovarnos más, porque todavía el Señor, el novio, no ha venido. Pero no nos quedemos dormidos ahora que somos cristianos, porque antes, cuando no conocíamos al Señor, estábamos dormidos, estábamos muertos realmente, más que dormidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que somos cristianos, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que hemos entendido el mensaje del Evangelio, no nos volvamos a quedar dormidos conociendo la verdad. Porque ya dormíamos antes de conocer la verdad. Cuando vivíamos enredados en la mentira, ya dormíamos el sueño de toda la gente. Pero sería una tragedia que ahora que nuestros ojos han sido abiertos y hemos conocido la verdad y hemos pasado de muerte a vida, como dice la Biblia, nos volviéramos otra vez a quedar dormidos y volviéramos otra vez a cerrar los ojos ante la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie conmigo en esta noche. A lo largo de todos y cada uno de estos 8 sueños hemos visto cómo personas tuvieron diferentes experiencias y diferentes aplicaciones. Pero cierra tus ojos en este momento, pero abre tu corazón y dile al Señor: Señor, yo no me quiero quedar dormido. Yo no quiero perder mi vida ni mi tiempo en vanidades, en cosas que al fin y al cabo no van a traer nada, no van a aportarme nada positivo a mi vida. Yo quiero abrir mis ojos, Señor, para que pueda ver la grandeza de tu palabra. Y quiero abrir mis ojos, Señor, para poderte ver a ti en medio de las circunstancias de la vida. Y quiero abrir mis ojos y no estar dormido, Señor, para saber qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y verte a ti obrando en mi vida y en mis circunstancias. Y por eso en esta tarde, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos: abre nuestros ojos, Señor.
Abre nuestros ojos y despiértanos si estamos dormidos, si estamos distraídos, si estamos, Señor, perdiendo el tiempo. Sacúdenos y háblanos fuertemente en esta tarde, para que cuando salgamos por esas puertas tengamos claro que nuestros ojos no pueden estar más tiempo cerrados ante la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar velando y orando como tú nos pides en tu palabra, y que todos y cada uno de nosotros estemos ocupando nuestro lugar y activos en el reino, activos en el cuerpo de Cristo, de tal manera que podamos saber en todo momento qué es lo que tú demandas y pides de nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, la guardamos y la atesoramos en nuestros corazones, en el bendito nombre de Jesús. Amén.